Sí, Ya vamos a resolver el examen final, ¿ok? Pero creo que va a haber nomás tercer parcial porque no sé quiénes, veo que he visto la gran mayoría de alternados que están en centrales también. Y sí hubo, digamos, ¿no? Tercer parcial. Pero el tercer parcial básicamente lo va a combinar tanto el primer parcial como el segundo parcial, digamos, ¿no? Sí, no sé quiénes están de aquí en centrales termo con el ingeniero Alvarado. Supongo que has debido resolver los modelos y prácticamente te diste cuenta que prácticamente era el examen final, digamos, ¿no? Solo que entró la mitad, digamos, ¿no? Prácticamente era el final, digamos, solamente que metió la mitad de preguntas nada más, digamos, ¿no? Así que supongo que este examen final, con este modelo de examen, va a entrar la mitad de acá, digamos, ¿no? Y va a entrar pocas teorías. Supongo más ejercicio lo va a meter, digamos. En el final sí lo va a meter ya todas las teorías. Vamos a esperar 2 minutos más y iniciamos, ¿ok? La primera pregunta dice, completa el circuito equivalente exacto y el balance de potencias en el gráfico izquierdo. Entonces me está pidiendo que prácticamente complete, ¿no? Todo lo que es el balance de energía del circuito exacto, ¿no? Y bueno, este... ya. Bien, entonces vamos a completar lo que es ahorita el balance de energía de este circuito, ¿no? Prácticamente este circuito representa el funcionamiento del motor, digamos, ¿no? Entonces tenemos aquí la resistencia, lo que es la resistencia uno. Vendría aquí a ser mi reactancia uno. Y bueno, mi reactancia 2. Ya. Y la resistencia 2'. Bien, ahora, como esta parte representa el estator, aquí vendría a ser mi pérdida de cobre uno. Esto vendría a ser lo que es la pérdida entre hierro. Estator, vendría a ser la pérdida del cobre 2, ¿no? Bien, entonces aquí vendría a ser la potencia asignada, que es la tensión. Aquí vendría a ser la corriente uno, la corriente 2. Esto vendría a ser mi corriente absorbida, la corriente en el vacío. Esta vendría a representar la corriente del hierro. Bueno, y esta viene a ser mi resistencia, ¿no? Y mi reactancia magnética. Y aquí mi la corriente magnética. Bien. Y aquí representamos lo que es el valor de eficaz, ¿no? De la fuerza electromagnética inducida al estator, que se representa con E1. Y aquí el valor eficaz, que es representada por la fase del rotor, que vendría a ser la E2. Bien, una vez eso, aquí vendría a ser la pérdida de mecánica interna. Aquí la pérdida mecánica.
Y este viene a ser mi potencia útil. Aquí, bueno, aquí falta lo que es la resistencia de carga, ¿no? Y este es igual a la resistencia 2' que este es igual 1 sobre el deslizamiento menos 1. Bien, esa sería la primera parte del circuito equivalente, digamos, ¿no? Prácticamente tienen que hacer el balance de potencia o el balance de energía, digamos, ¿no? Luego acá son prácticamente las partes del motor, digamos, ¿no? El estator y el rotor, solamente es completar, digamos, ¿no? Lo que es en la parte del estator, que representa la pérdida del cobre más la pérdida de hierro. Entonces aquí solamente completamos lo que es la pérdida del cobre 1 y la pérdida del hierro, ¿no? 1. Todo esto hace lo que es la pérdida en el estator, digamos, ¿no? Entonces, aquí va a ser la pérdida del estator. Ya. Esa es la pérdida del estator. Ya. Lo tengo. Ya. Ahora aquí, lo que es el rotor y donde se encuentra la jaula de ardilla. Disculpe, Auxi, una consulta. ¿Puede repetir por si acaso toda esa pérdida, los conceptos de cada sigla que recién acabo de entrar? No lo entiendo, por favor. Prácticamente solo estamos completando lo que es el balance de energía del circuito. El circuito equivalente exacto, digamos, ¿no? Este es el circuito equivalente exacto y te está pidiendo la pregunta que tienes que completar lo que es el balance de energía. Nada más, digamos, ¿no? Entonces, como este es el circuito exacto, simplemente completas, digamos, ¿no? Eh, todo lo que está marcado de rojo es lo que es lo que hemos completado, digamos, ¿no? Te va a dar así sin solo el circuito y vos tenés que completar nada más, digamos, ¿no? Esto vendría a ser lo que es mi R1, mi reactancia 1, la reactancia 2', la resistencia 2' y el resto de lo demás, digamos, ¿no? Y su funcionalidad, bueno, así se representa el funcionamiento de un motor, digamos, ¿no? Luego aquí ya te está dando, digamos, el motor y solamente tenés que completar, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá el rotor, que es la jaula donde se encuentra la jaula de ardilla, ¿cómo está representada? Entonces está representada por la pérdida de cobre, que este es la Q2, y, eh, y aquí lo que es la pérdida de hierro, ¿no? Que esta viene a ser la pérdida de hierro 2, digamos, ¿no? Entonces, como este de aquí es la jaula de ardilla donde se encuentra el reactor, simplemente aquí, no sé si se logra ver, aquí prácticamente dice PP2, digamos, ¿no? Eso es lo que le va a salir en el examen, digamos, ¿no? Entonces, todo esto ¿qué forma? Lo es la pérdida del rotor, nada más, digamos, ¿no? Y solo tienen que completarlo. Entonces, esto vendría a ser mi pérdida del rotor. Bien, ahora, este, como digamos, eh, el rotor necesita una pérdida, me equivoco, necesita la tensión, ¿no? Y esta está representada por P1.
que este vendría a ser la potencia eléctrica. Y aquí tienen que completar, ¿no? Potencia, aquí está incompleto, digamos, ¿no? Entonces le completan que esta es la potencia eléctrica. Bien, ahora, este, como aquí se encuentra lo que es el estator, y dentro del estator está, digamos, donde se representa lo que es la potencia de entrehierro. Entonces, aquí tiene que completar cómo se representa en el libro en el libro de Fraile Mora. La pérdida de entrehierro se representa con PA. En el Chasma prácticamente lo abrevia, digamos, ¿no? Pérdida de entrehierro, digamos, ¿no? Pero esto hay que representar en forma como lo representa el Fraile Mora. Ahora acá dice potencia de y dice la potencia que llega. Entonces, como este es PA, entonces este sería la potencia de entrehierro. Entonces le completa potencia entrehierro. Listo. Potencia que llega. ¿A dónde va a llegar esta potencia? Va a llegar al rotor. Entonces le completan acá potencia, la potencia de entrehierro que llega al rotor. Listo. Entonces acá, aquí igual tiene que para completar rotor, que es esta parte de acá, prácticamente es la jaula de ardilla, ¿no? Entonces le completan jaula de ardilla, rotor, jaula de ardilla. Ahora, dentro del rotor, siguiendo el esquema de arriba, ¿qué vendría a ser acá? Vendría a ser mi pérdida mecánica interna. Entonces, esta parte de aquí viene a ser mi pérdida mecánica interna, que es el eje prácticamente. Y aquí está pidiendo que le complete, digamos, ¿no? Potencia mecánica interna. Ya. Ahora, siguiendo con este circuito se van a ir con el de arriba, digamos, ¿no? Ahora dice pérdidas, vendrán a ser mis pérdidas mecánicas acá, mis PM, y aquí pérdidas, ¿qué? Pérdidas mecánicas le completan, ¿no? Pérdidas mecánicas. Y la potencia útil, ¿no? Potencia mecánica útil. Bien. Esa sería prácticamente la respuesta de la pregunta 1. Nada más, digamos, ¿no? Solo tiene que completar. Bien, ahora la pregunta 2 me dice, marque el vector resultante del gráfico de la derecha, esta parte acá, según los ángulos de su último registro, de su último dígito de registro, digamos, ¿no? Para 0 grado, para los que tienen, para 0 grado, su último registro aquí tiene que ser de 9 y 8, para 60 grados de 7 y 6, para 120 grados, lo que tiene su último registro que termina en 5, de 180 grados,
su último registro de 4 y 3, y para 240 grados, último registro 2, y para 300 grados, último registro 1, y bueno, en el 360 sería 0, para último registro 0. Lo único que dice aquí, solo dice marque el vector, nada más, digamos, ¿no? Entonces, buscamos, digamos, ¿no? En este caso, no sé, un registro de 3, digamos, ¿no? Entonces, buscamos último registro, sería aquí, digamos, ¿no? Esta parte de acá. 180 grados para último registro sería 4 y 3, digamos, ¿no? Entonces, busco yo aquí en este diagrama, representa lo que es el devanado trifásico, por una corriente alimentada, digamos, ¿no? Prácticamente esto es un campo giratorio de la red de un devanado trifásico. Bien, entonces, 180 grados, busco aquí donde está 180 grados, el campo giratorio. 120, 380, bien, este es el 180 grados. Solamente me dice que marque el vector resultante y solamente lo marcan, nada más, digamos, ¿no? Lo remarcan y listo. Solo tienen que marcar, digamos, no tienen que hacer nada más, digamos, ¿no? Varios asuntos y no saben qué hacer acá cuando solo les piden marcar el vector, nada más. Esa sería la pregunta 1 y 2, digamos, ¿no? A ver, ¿qué más? Ya. Mm. Bien. La pregunta 3 dice, una máquina eléctrica de modelo mayor valor ya que sea cero aquí. ¿Qué más pide aquí? Cero también. Ya. Ya, una máquina eléctrica de 1000 kilovolt tiene una pérdida fija voy a poner cero también, de 1000 watts y unas pérdidas variables de 1500 watts a plena carga asignada. Inciso A, rendimiento de la máquina cuando trabaja a un medio de la plena carga con un FDP de 0.8. Y el inciso B te pide ya la potencia máxima del rendimiento. Y el inciso C, el índice de carga óptimo. Bien, como dato tenemos lo que es la pérdida fija. La pérdida fija, que es de 1000 watts. La pérdida variable, que es de 1500. La pérdida fija igual es representada como la pérdida de hierro. Y la pérdida variable es igual representada como pérdida de cobre. Bien. Entonces me pide hallar el rendimiento de la máquina. Entonces esta es expresada por la tensión asignada por el coseno de phi, que prácticamente viene a ser mi FDP, sobre la tensión asignada por el coseno de phi, más la pérdida fija, más la pérdida variable. Estamos viendo el rendimiento por 100, ¿no? Bien. Pero como me está pidiendo que está trabajando a a un medio de plena carga, entonces
decimos que mi rendimiento va a ser igual a un medio por la tensión asignada por coseno de phi sobre la tensión asignada por el coseno de phi más la pérdida fija más un medio al cuadrado por la pérdida variable. Todo esto por 100. Aquí me faltó un medio. Bien. Ahora simplemente reemplazamos los datos, ¿no? Entonces tengo un medio, la tensión asignada, que es de 1000 kilowatts. Entonces 1000 kilowatts por 10 a la 3 por coseno de phi, que prácticamente es mi FDP, ¿no? Mi factor de potencia, que es 0.8 sobre la tensión asignada, ¿no? Y se repite, ¿no? Mi factor de potencia más la pérdida fija, que es 100. Me equivoco, es 1000 watts. Más un medio al cuadrado por la pérdida variable, que es 1500 por 100. Entonces todo esto me da un rendimiento de 96.68%. Bien, ese sería mi inciso A, digamos, ¿no? Un rendimiento de la máquina cuando trabaja a un medio de la plena carga con un factor de potencia de 0.8. Entonces mi rendimiento es de 96.68. Ahora el inciso B me dice la potencia máxima en el rendimiento. Inciso A, inciso B. Bien. Me está pidiendo lo que es la potencia máxima de rendimiento. Entonces, esta está expresada por el deslizamiento máximo, que es igual a la tensión asignada por la carga óptima. Bien, entonces la tensión asignada, que es de 1000, de 100 kilowatts, por la carga óptima. Entonces, como no tenemos la carga óptima, tenemos que hallar, ¿no? Entonces, la carga óptima está expresada por la raíz cuadrada de la pérdida fija por la pérdida variable. Reemplazamos 1000 y 1500, ¿no? Y esto me da una carga óptima de 0.8165, ¿no? Entonces reemplazamos 0.8185 y tenemos un una potencia asignada de 81.65 kilos por ampere.
Bien, ese sería mi inciso B. Ahora en el inciso C me pide el índice de carga óptima. Bien, ya le hemos hallado la carga óptima, ¿no? Entonces este vendría a ser mi inciso C. Eso vendría a ser lo que es la pregunta 3, digamos, ¿no? Vamos a la pregunta. Un motor de inducción. Ya, este es el primer parcial. ¿Lo quieren hacer o porque esto ya está resuelto ya? Para que pasemos al 5. Si se acuerdan, ¿cuál es la velocidad síncrona del motor? ¿Cuál es la velocidad del rotor de carga nominal? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el par del eje? Este es el primer parcial. ¿Lo hacemos o pasamos al 5? Ya. Este es un motor de inducción. Ya. Ah, ya. Esta es la pregunta 5. A ver, ¿dónde está? Motor de 5 rotor ganado. Sí, es esta. Bien. Dice, un motor de inducción de rotor de ganado de 460 de tensión, 25 HP, 60 Hz, con 4 polos conectado en estrella, tiene las siguientes impedancias en ohm por fase referidas al circuito del estator: una resistencia de 0.641 ohm, una resistencia 2 de 0.332, una reactancia 1 de 1.106 ohm, una reactancia 2 de 0.464 ohm y la reactancia magnética que es de 26.3 ohm. Dice, ¿cuál es el par máximo de este motor? ¿A qué velocidad se representa el par máximo? ¿Cuál es el deslizamiento cuando se presenta el par máximo? ¿Cuál es el par de arranque del motor? ¿Cuándo se duplica la resistencia del rotor? ¿Cuál es la velocidad ahora del par máximo? ¿Y cuál es el nuevo par de arranque del motor con la resistencia duplicada? Este ejercicio es el del examen, ¿no? ¿Cuál es el par máximo del motor? ¿A qué velocidad? Y sucesivamente, ¿no? Bien. Antes de resolver este ejercicio, primero tenemos que determinar lo que es la tensión del motor en Thevenin, la resistencia en Thevenin y la reactancia en Thevenin. Bien, entonces la tensión en Thevenin está representada por la tensión, por la reactancia magnética sobre la raíz cuadrada de la resistencia 1 al cuadrado más la reactancia 1 más la reactancia magnética, todo esto elevado al cuadrado. Bien, ahora reemplazamos. Como es una tensión trifásica, ya saben, 460 sobre la raíz cuadrada de 3 por la reactancia magnética, que es dato, que es 26.3 ohm, sobre R1 elevado al cuadrado, que es dato 0.641, más X1 más XM, ¿no? Lo que es la reactancia magnética. Son datos X1 que es 1.106 ohm y la reactancia magnética que es 26.3 ohm. Todo esto elevado al cuadrado me da una tensión de Thevenin de 254.79 ohm. Bien. Una vez hallado lo que es la tensión de Thevenin, hallamos lo que es la resistencia de Thevenin. Y esta está expresada por R1 por la resistencia magnética sobre X1 más X magnética, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Entonces reemplazamos los datos. R1, que es dato del enunciado, 0.641,
La reactancia magnética 26.3, X1, que es 1.106 ohm, la reactancia magnética 26.3, todo esto elevado al cuadrado, y tenemos una resistencia de Thevenin de 0.59 ohm. Después hallamos lo que es la reactancia de Thevenin, que prácticamente es equivalente a la reactancia 1, ¿no? Entonces tenemos que la reactancia de Thevenin es 1.106 ohm. Una vez hallado lo que es la tensión, la resistencia y la reactancia, vamos a proceder a hacer el inciso A, ¿no? ¿Cuál es el par máximo de este motor? Bien, para hallar el par máximo está expresada este, eh, por, eh, por toda esta expresión, que es 3 por la tensión de T al cuadrado sobre este, 2 por la velocidad síncrona, por la resistencia de Thevenin, más raíz cuadrada de la resistencia Thevenin al cuadrado, más X de Thevenin, más X2, todo esto elevado al cuadrado. Ahora reemplazamos los datos. Tenemos 3, bajamos el 3, la tensión de Thevenin que lo hallamos, que es de 254.79 ohm, me equivoco de tensión, sobre 2. Esta velocidad síncrona de 188.5. ¿De dónde sale esto? Prácticamente como está representada en radianes. Entonces, nosotros hallamos lo que es la velocidad síncrona, que es prácticamente 60 por la frecuencia dada a 60 pares polos de 1100 por minuto. Bien, como está pidiendo en radianes, simplemente lo transformamos, digamos, ¿no? La velocidad síncrona en radianes. Lo convertimos, ¿no? 1800 para convertir en radianes sería 2 pi sobre 60. Y esto me da 188 radianes sobre segundo, ¿no? Entonces, de ahí viene, digamos, ¿no? Lo que es la velocidad síncrona en radianes. Bien, entonces sería 2 por 188.5, la resistencia de Thevenin, que es de 0.59 ohm, la resistencia Thevenin 0.59 ohm, más lo que es la reactancia Thevenin 1.106 ohm, 1.106 ohm, más lo que es la reactancia 2, que esto es dato X2 de 0.464 ohm. Bien, entonces tenemos un par máximo de 227.85 newton metros. Vamos a marcar esto. Así lo vamos a ver. Ya. Ahora, ¿a qué velocidad se presenta el par máximo? Bien, esta está representada por bueno, ya lo saben, 1 menos el deslizamiento máximo por la velocidad síncrona. 1 menos el deslizamiento máximo, entonces esto no lo hemos hallado todavía, entonces lo vamos a hallar, ¿no? Prácticamente vendría a ser el inciso C. ¿Cuál es el deslizamiento máximo que se presenta en el par máximo? Y esta está representada por la resistencia 2 sobre la resistencia Thevenin elevada al cuadrado más
la rectancia de Thevenin más la rectancia 2, ¿no? Todo esto a la raíz cuadrada. Bien, entonces reemplazamos R2 que viene a ser dato, que es 0.33, 332 ohm, R2 0.332 ohm, sobre la raíz cuadrada de la resistencia de Thevenin, que es 0.59, la reactancia de Thevenin 1.106 ohm, más la reactancia 2, que es 0.464, que viene a ser este dato X2, el X2 0.464. Bien, entonces tenemos un deslizamiento que representa el par máximo de 0.98. Ya. Entonces tenemos un deslizamiento máximo de 0.198. Bien, entonces reemplazamos acá menos 0.198. Bien, por la velocidad síncrona, que ya le hemos hallado la velocidad síncrona que es de 1800 RPM. Entonces todo esto me da final del motor de 1403.6 revoluciones por minuto. Bien, ahora el inciso C me está pidiendo cuál es el deslizamiento, no, me equivoco, el inciso D me está pidiendo cuál es el par de arranque del motor. Entonces, esta está expresada por 3 a la tensión de Thevenin elevado al cuadrado por la resistencia 2 sobre la velocidad síncrona en radianes, toda la expresión dentro del corchete, que es la resistencia de Thevenin más la resistencia 2 elevado al cuadrado más la resistencia de Thevenin más la reactancia 2, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces simplemente reemplazamos los datos. 3, la tensión de Thevenin, que es 254.79, la resistencia 2, que es dato, que es 0.332, sobre la velocidad síncrona en radianes, que es 188.5, la resistencia de Thevenin 0.59, R2, que viene a ser 0.332, que es dato del enunciado, la reactancia de Thevenin 1.106, y x2, ¿no? Que es 0.464 elevado al cuadrado. Entonces tenemos un par de arranque de motor de 104.16 newton metros. Bien, ahora el inciso E me está pidiendo cuando se duplica la resistencia del rotor, ¿cuál es la velocidad ahora del par máximo? Entonces, si se duplica la resistencia, también se va a duplicar lo que es el deslizamiento. Entonces, lo duplicamos, ¿no? Entonces, 2 prácticamente por el deslizamiento máximo. Entonces, esto me da un deslizamiento máximo que es de 0.396. Bien, entonces la velocidad nominal en el par máximo, que es 1 menos el deslizamiento, duplicado por la velocidad síncrona. Entonces decimos que reemplazamos, ¿no? 1 menos 0 mediante la 1 menos el deslizamiento máximo duplicado, que es 0.396.
duplicada, que vendría a ser 0.664 y ya no 0.332, digamos, ¿no? Entonces, mi tensión de arranque con la resistencia duplicada vendría a ser, perdón, lo que es el par de arranque, vendría a ser de 172.4, de 172.46 newton metros. Entonces ese sería mi inciso F. Prácticamente ese sería la pregunta número 5, digamos, ¿no? Bien, ese sería lo que es el examen final, pero el práctico, nada más, digamos. En la teoría igual les van, creo que hay ejercicio en la teoría también. Esta es la otra mitad del examen, pero este es el teórico. Y igual entra dos ejercicios de ya. Bien, la pregunta número 7. Un motor de inducción trifásico, pares polos, observa la potencia cuando gira. Bien, este es prácticamente el segundo parcial, porque está pidiendo el deslizamiento, las pérdidas en el cobre del rotor y el rendimiento. Esto ya lo resolvimos también, y está en el Classroom. Entonces vamos a hacer el 6, lo que es un motor síncrono trifásico con rotores solo de arriba 220 y 380. Tiene los parámetros del circuito. Ya la rama paralela de pérdida mecánica se desprende ya pérdida. Ya el 6 lo vamos a hacer. Ya. Esta es la pregunta 6. Ya. Un motor asíncrono trifásico con rotor de jaula de ardilla de 220 sobre 380 de tensión, 50 Hz, 10 polos, tiene los siguientes parámetros del circuito equivalente. R1 de 0.5 ohm, X1 de 3 ohm, R2' de 0.8 ohm, X2' de 3.5 ohm. Se desprecia la rama paralela del circuito equivalente y las pérdidas mecánicas si la máquina se conecta a una red trifásica de 380 de línea 50 Hz. Veamos. 1. ¿Cómo se conectará el estator de la máquina? 2. Calcular la corriente del arranque del motor. 3. Si el deslizamiento a plena carga es de 4%, calcular la corriente absorbida, la potencia mecánica desarrollada, el par electromagnético, la potencia activa absorbida de la red y el rendimiento en estas condiciones, ¿no? 4 dice la velocidad en el régimen del motor, a la cual se obtiene el par máximo y valor del par máximo correspondiente. Entonces, la pregunta 1, ¿cómo se conectará el estator de la máquina? Ya. Como estamos trabajando en una red trifásica de 380, entonces el motor se va a conectar en estrella. A ver, lo respondemos en la máquina. En estrella. Los también lo pueden, digamos, simplemente con simbología, ¿no? En estrella. ¿Por qué? Porque se está trabajando en una tensión trifásica. Bien, ahora, inciso 2 me está pidiendo calcular la corriente del arranque. Entonces, para calcular la corriente de arranque necesitamos calcular lo que es la impedancia total. Entonces, la impedancia total está representada por R1 más R2' más el complejo de X1 más X2'. Reemplazamos los datos, R1 que es 0.5, R1 0.5, R2' que es 0.8 ohm,
más el complejo de x1 más x2', ¿no? Entonces, x1 que viene a ser dato que es 3 y x2' que es 3.5, ¿no? Entonces, todo esto me da en rectangular que es 1.3 más el complejo de 0.5 ohm. Entonces, mi corriente de arranque en el motor prácticamente es la idea de ohm, digamos, ¿no? La tensión trifásica 380 sobre la raíz cuadrada más la impedancia total, que es 1.3 por más el complejo de 0.5. Entonces tenemos una corriente de 33.1 en el ángulo que está trabajando de menos 78.69 grados eléctricos, ¿no? Que es amperes, ¿no? Bien. Ahora, la pregunta 3 dice, si el deslizamiento a plena carga de 4%, calcular lo que es la corriente absorbida, la potencia mecánica desarrollada, el par electromagnético, la potencia activa absorbida de la red y el rendimiento en estas condiciones. Bien, la corriente absorbida. Entonces, para hallar la corriente absorbida, necesitamos hallar lo que es la impedancia total, pero de la resistencia de carga. Entonces, esto vendría a ser la R1 más la R2' sobre el deslizamiento más el complejo de X1 más X2'. Bien, reemplazamos los datos. R1 que es 0.5, R2' 0.8, el deslizamiento que es de 4, lo ponemos en decimales, 0.04, X1 que vendría a ser 3, X2' que es dato también del enunciado, 3.5 ohm. Entonces tenemos una impedancia total de 20.5 más el complejo de 6.5, es rectangular. Bien, entonces mi corriente absorbida, que vendría a ser 380 sobre la raíz cuadrada de 3, sobre la impedancia total que lo hallamos, de 20.5 más el complejo de 6.5, tenemos una corriente absorbida de 10.5, de 10.2 que está trabajando en un ángulo de menos 17.6 grados eléctricos. Entonces esta vendría a ser mi corriente absorbida. Bien, ahora me está pidiendo lo que es la potencia mecánica desarrollada, que esta está prácticamente expresada por la potencia mecánica interna, que esto es igual a la potencia útil, que esto es igual a 3 por la resistencia 2', 1 sobre el deslizamiento, menos 1 por la corriente absorbida, ¿no? Elevado al cuadrado. Reemplazamos R2', que es 0.3, el deslizamiento, que es 0.04, y la corriente, ¿no? Que lo acabamos de hallar, que es 10.2, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces tenemos una potencia mecánica interna de 5.992.7 watts. Bien, ahora me está pidiendo lo que es hallar el par electromagnético. Esta está expresada por la potencia mecánica interna sobre el 2π por la velocidad nominal del motor sobre 60. Entonces, tenemos que hallar primero, para hallar lo que es la velocidad nominal del motor, tenemos que hallar primero lo que es la velocidad síncrona. Entonces, simplemente hallamos la velocidad síncrona 60 por la frecuencia, que es de 50, sobre el par espolo, que es 10. Entonces la mitad vendría a ser 5. Entonces mi velocidad síncrona que me da es de 600 revoluciones por minuto. Entonces hallamos lo que es la velocidad nominal, que esto es igual a la velocidad síncrona por 1 menos el deslizamiento. Reemplazamos los datos, la velocidad síncrona que es de 600, 1 menos el deslizamiento que es 0.04.
Entonces tenemos una velocidad nominal de 576 revoluciones por minuto. Bien, reemplazamos para hallar el par electromagnético, la pérdida mecánica interna que lo hallamos, que es de 5.992.7 watts, y lo que es la velocidad nominal, que es de 576 revoluciones por minuto. Entonces, nuestro par electromagnético, que es nos dan de 99.35 newton metros. Bien, ahora, la potencia activa absorbida en la red. Entonces, prácticamente para hallar la potencia absorbida de la red, este es igual, digamos, a 3 por la tensión de línea trabajada, digamos, ¿no? Como es 3 fases, por eso viene el 3, digamos, ¿no? 380 por el raíz cuadrada de 3 por la corriente absorbida, que es de 10.2 por coseno de 17.6. ¿De dónde sale esto? Es de la corriente que está en el ángulo que está trabajando la corriente, que es 17.6 grados eléctricos. Entonces tenemos una potencia absorbida de 6.399.2 watts. Bien. Ahora, me pide hallar el rendimiento en estas condiciones. Entonces, para hallar el rendimiento, prácticamente esto es la potencia útil sobre la potencia absorbida en la red por el 100%, ¿no? Reemplazamos la potencia útil. La potencia útil, que es de 5.992, prácticamente es la potencia mecánica, que es igual a la potencia útil, ¿no? Que es 5.992.7. Y la potencia absorbida de la red, que lo hayamos, que es 6.399.2 watts por el 100%. Entonces tenemos un rendimiento de 93.65%. Bien, ahora en el inciso 4, la pregunta 4 me está pidiendo la velocidad en el régimen de motor, la velocidad a la cual se obtiene el par máximo y la velocidad en el valor del par máximo correspondiente. Entonces, para hallar eh, la velocidad en el par máximo, está representada por la resistencia 2' sobre la raíz cuadrada de R1 elevado de R1 elevado al cuadrado, de L1 elevado a 2, más X1 más X2 prima elevado al cuadrado. Entonces, reemplazamos datos, R2' que es 0.8, R1 de 0.5, X1 que es de 3 y X2' que es 3.5. Entonces tenemos una velocidad que se tiene el par máximo de 0.1227. Entonces, este sería mi deslizamiento máximo. Entonces, para hallar lo que es la velocidad nominal en el motor, simplemente es la velocidad síncrona por 1 menos el deslizamiento máximo. Entonces, reemplazamos N1, que es de 600 revoluciones por minuto, la velocidad síncrona que lo hallamos, que es la velocidad síncrona 600 revoluciones por minuto, y la velocidad máxima que hallamos, que es de 0.1227. Entonces tenemos una velocidad en el par máximo de 526.38 revoluciones por minuto. Bien, ahora me está pidiendo lo que es la velocidad en el valor del par máximo correspondiente. Entonces mi par máximo está representado por la tensión de línea, que es de 3 fases, 3 por la tensión raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, sobre 2 pi, la velocidad síncrona sobre 60 por 2, R1 más R1 elevado al cuadrado, X1 más X2 más X2' elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto a la raíz cuadrada. Bien.
Reemplazamos los datos, tensión 380, la velocidad síncrona que es de 600, R1 que es dato 0.5, R1 0.5, X1 que es de 3 ohm y X2' que es 3.5. Entonces tenemos una velocidad en el par máximo correspondiente que es de 163.7 newton metros. Esa sería la pregunta número 6, que prácticamente les pide lo mismo. Calcular la corriente en el motor. Acá, en inciso A, digamos. Para una alimentación de 380 de tensión de línea y la frecuencia de 50 Hz, ¿qué tipo de conexión se hará? Como se está trabajando con tensión trifásica, prácticamente pueden ponerse, se trabajará con una conexión estrella o prácticamente le ponen la simbología, digamos, ¿no? Aquí calcular la corriente del motor, calcular con bueno, este es el deslizamiento del 6%, calcular la corriente absorbida, la potencia mecánica, el par electromagnético, la potencia activa absorbida, el rendimiento o eficiencia y el régimen del motor de velocidad del par máximo y en el par máximo correspondiente. Esa sería la pregunta 6, ¿no? Y la pregunta 7, este es el modelo del segundo parcial, digamos, ¿no? Que es el deslizamiento y pérdida del core rotor y el rendimiento. Prácticamente eso sería el examen final, digamos, ¿no? Ahora, este, como supongo que van a dar tercer parcial, yo pienso que si no le sacas este examen final, le va a sacar del segundo y del primer parcial, digamos, ¿no? Así que esto anótenselo todo por si es que le entra del final, digamos, ¿no? Y si no le entra ni uno de acá, va a ser del primero y segundo parcial combinado, digamos, ¿no? Bueno, eso sería, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta respecto al parcial? ¿Cómo? Máquinas síncronas y generadores. ¿Qué temas le dijo que iba a entrar? Aparte de eso, aparte de esos ejercicios con generadores. Ya, generadores, entonces. ¿Cuándo es su parcial, su tercer parcial? ¿Cuándo va a ser? Ya el 27. Ya, entonces el otro sábado vamos a resolver. Voy a buscar ejercicios a ver con generadores y vamos a resolver prácticamente, sí o sí va a salir, bueno, saca del Friday Moro del Chasma, nada más, digamos, ¿no? Entonces supongo que va a haber un nuevo modelo, digamos, ¿no? Pero no se asusten porque lo va a combinar prácticamente. Lo va a hacer como en centrales. Ahora, respecto a su laboratorio, ya iniciaron, ¿no? ¿Por qué ensayo van todavía por el primero o segundo? ¿O no Primero. terminaron? Ah, van por el Sí. primero. Sí. Ya el primero, lo entienden, ¿no? Los ensayos, cómo tienen que hacerlo. Prácticamente les subí mis ensayos que yo realicé en mi semestre, digamos, ¿no? No va a cambiar, digamos, van a hacer lo mismo, digamos, ¿no? A este documento lo van a mirar, esto les quería mostrar dónde está. De aquí saca el ingeniero todos sus ensayos del 1 al 3 nomás. El 4 es, tienen que trabajar con tableros, tienen que hacer conexión de estrella delta, digamos, ¿no? Eh, conexión de estrella delta que se active manualmente, conexión de estrella delta con temporizador y el otro no me acuerdo, pero
Del ensayo número uno hasta el ensayo número 3 saca de este documento, prácticamente revísenlo, este documento está prácticamente todo lo que van a hacer, digamos, ¿no? Incluso yo les recomiendo que lean todo esto. Aquí indica todo lo que está ya en, en su laboratorio. Es prácticamente la máquina, digamos, ¿no? Para su examen va a salir de acá también, digamos, ¿no? Prácticamente, a ver, una pregunta que, que es típica, digamos, ¿no? ¿Con qué se enciende todo esto, digamos? ¿Alguna idea? El ingeniero siempre lo repite por si acaso. Simplemente con la llave selectora o llave principal. Aquí, ¿cuál es su llave selectora o llave principal? Ya llevaron al laboratorio uno ya. Bueno, ya vieron el ensayo uno. Simplemente es el guardamotor, digamos, ¿no? Esa es su llave principal o su llave selectora, digamos, ¿no? Esa es pregunta de laboratorio, pregunta de examen de laboratorio, digamos, ¿no? Eh, Revísenlo este documento, de aquí sale todo. Incluso está sus preguntas, digamos, ¿no? Su potencia nominal, conexión estrella, conexión delta, sus conexiones, el gráfico que tanto quieren que le pase el dinero está acá. Todo está acá por si acaso. Incluso está sus tablas, digamos, ¿no? Ya han visto esto, ¿no? Las curvas Sí, y sus definiciones. Revísenlo este documento. Esto es prácticamente del ingeniero. Si no le está en su nube, está aquí. Bueno, ya se lo subí todo, digamos, ¿no? ¿Alguna, alguna otra pregunta? Eso de generadores, ¿cómo hay tiempo todavía? El sábado, ¿eh? O si no puedo el sábado, el domingo va a ser. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces todo eso sería por hoy, ¿ya? Nos vamos a ver el siguiente sábado y si tienen problemas con el laboratorio o no le entienden las curvas en lo que es cuando van a ver la curva del par, la curva de la tensión y la curva de la corriente, le puedo ayudar, digamos, con eso, ¿no? Cómo entenderlo, digamos, ¿no? La gran mayoría un poco se chipa, porque a veces en el laboratorio suele preguntar. En mi semestre no preguntó, pero en el anterior semestre sí les preguntó las pares, y creo que su examen fue en computadora, digamos, ¿no? De mí no fue en computadora, fue escrito prácticamente todo, digamos, ¿no? El anterior semestre sí lo dieron en computadora, digamos, ¿no? Donde tenían que ingresar los datos y mostrar al ingeniero, digamos, ¿no? Cuál era la curva del par mecánica, la curva de tensión y todo eso, digamos, ¿no? Si no le entienden, me avisan, así lo podemos hacer, digamos, ¿no? En una clase. Bien, eso sería por hoy. Hasta luego.